Un muy buen día con todo. Seguimos con la enseñanza que le puse como título Mantenerse en la salvación. En estos días, hermanos, son días difíciles que estamos enfrentando nosotros, porque la palabra de Dios cada día se va cumpliendo. Y es lastimoso ver que hay muchos llamados cristianos, porque yo no sé si llamarlos cristianos, hermano, en el sentido de que la actitud de ellos es contrario a la vida de Cristo. Porque lamentablemente en estos días toman las escrituras a lo natural y no ven la parte espiritual de Dios. Es como cuando Jesús dice: si no comen mi carne y beben mi sangre, no heredarán el reino de los cielos. Ustedes ven que los fariseos, los maestros de ese tiempo, lo tomaron al natural. Creían que Jesús le estaba hablando de canibalismo. Hoy en día pasa esto con las iglesias cristianas, que ven la vida o las escrituras en un plano natural y no toman el plano espiritual que nosotros tenemos que vivir. Sabemos que cuando dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos, nos quedamos así. ¿Qué será? Pues si yo les parafraseo esto, quiere decir esto: que el hombre no entra al reino de los cielos. Como hombres naturales no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne y le damos rienda suelta a las informaciones genéticas que controlan nuestra vida y llegan a determinar las clases de personas que nosotros somos. Por eso dice: carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Nosotros por eso debemos de ser la nueva criatura que Pablo enfatiza en 1 Corintios, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es que es muy difícil hoy en día encontrar cristianos, gente que verdaderamente esté luchando por Dios. Estamos en los últimos tiempos con los acontecimientos proféticos de Cristo que se están cumpliendo. Y muchos todavía juegan a ser cristianos. ¿Por qué le digo que juegan a ser cristianos? Porque solamente dentro de la iglesia, cuando están en reunión como hermanos, quieren actuar como tal. Cuando nuestro verdadero testimonio, nuestro testimonio original, más original, es fuera de la congregación, fuera de la reunión de hermanos. Que la gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida, que tenemos que nosotros presentar a Cristo. Pues no han entendido eso, hermano, porque por eso hablan de la prosperidad y enseguida se van a la prosperidad natural. Y cuando habla de la prosperidad del Señor, habla de la prosperidad del alma, habla de la prosperidad que el alma tiene que alcanzar. Esta alma enferma, que ha caminado bajo el engaño de este mundo incluso. Muchos lo hicimos por ignorancia, otros porque nos gusta, otros los hacen porque lo saben. Saben que están mal, pero ellos continúan, hermano. Hermano, da pena, da tristeza ver por las redes sociales o por los canales de televisión muchos cristianos, las clases de predicaciones infantiles e innaturales que dan. Y mucha gente dándole like a estos, aceptando esa vida. Hermano, la cosa es seria. Esto no es de jugar a ser cristiano. Esto no es un juego de niños. Cuando estábamos nosotros niños jugábamos al papá y a la mamá, que después que terminábamos de jugar íbamos y tomábamos nuestra verdadera vida, nuestro rol que nos correspondían como hijos, de tener un papá verdadero y de tener una mamá verdadera. El rol del niño que hacía de papá, de mamá cuando éramos niños se acaba en ese momento y comenzamos a tomar un rol efectivo. Este no es un juego de niño, hermano. Esto es cosa seria.
No tenemos que tomar las enseñanzas así tan a la ligera, hermano. Se le dice al hombre, se le dice al disque siervo de Dios en la manera que tiene que caminar y lleva una vida contraria a los principios y valores de Dios, los cuales él sabe que lo están llevando a la perdición. Pero la codicia y el amor al dinero, al satisfacer su carne, es más poderoso que él. No hay sacrificio, hermano, pero son número uno para reclamarles a Dios. Mira, hermano, yo cuando entré por primera vez a la iglesia, conocí de Dios. No me gustaba esta frase cuando el pastor decía, reclámele a Dios, reclámele a Dios. Reclámele a Dios su promesa. Yo decía entre mí, pero ¿qué le pasa? Y yo recién, hermano, nuevecito. Recién estaba entrenando el evangelio de Dios y dice, ¿por qué dice que le reclamemos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarles a Dios? Nosotros no tenemos por qué reclamarle a Dios nada. Yo no me puedo poner de igual a igual a Dios porque yo no le llego ni a la sombra, hermano. Ni al principio de una sombra le llego a Dios. Y todas estas cosas a nosotros nos han enseñado un evangelio incluso que todavía está como niño. Porque no han podido entender incluso las revelaciones de Dios. Hermano, y esta gente así, que habla de este evangelio de prosperidad, son los primeros que piensan que van a ser alzados. Pastoras incluso, hermano, yo no creo en el pastorado, no porque a mí me da la gana, o porque yo me he empeñado en no creer en el pastorado, es porque a mí la Biblia me enseña que no hay pastoras. Por ahí hay algunas pastoras sumamente sexy, Señor, más sexy que las del mundo incluso. Por ahí hay una pastora que cuando yo recién empecé, yo no sabía que no había pastoras. Yo sinceramente me gustaba cómo hablaba esta mujer. Pero ahora la veo por televisión otra vez. Y veo unas enseñanzas, hermano, donde le está enseñando a las mujeres, a los hombres mismos, a que se pueden tatuar su cuerpo. Y usted tiene que poner una frase como esta: pertenezco a Cristo. Y yo tengo así, aquí tatuado, miren en mi espalda, dice, aquí en mi espalda tengo tatuado, pertenezco a Cristo, y tengo una cruz ahí. Hermano, si tú lo que te tienes que marcar es tu corazón. Tú lo que te tienes que enseñar es tu corazón. Dios quiere saber si tienes el sello de Él ahí. Que seas propiedad de Él. Él siempre va a estar viendo siempre en nuestros corazones. Antes de ver tu cuerpo, va a estar viendo tu corazón, no lo que tengas tatuado. Así diga, yo te amo, Cristo. Así diga, tú eres lo máximo, Cristo. Cristo no quiere que literalmente tú vayas a tatuarte, tú vayas a marcarte así. Esto tampoco quiere decir que yo estoy en contra de aquellos que han aceptado a Cristo y vienen con tatuajes. No. Ellos pueden venir así como están, incluso no se les puede ver ni la cara de tanto tatuaje que tiene. Pero una vez que viene a Cristo, Él tiene que saber que ya no lo tiene que hacer. Porque Dios prohíbe todo eso. Saber que esos tatuajes es la inconformidad del hombre de ver cómo se encuentra, como diciéndole a Dios, tú te equivocaste. Yo me voy a hacer esto y me voy a hacer esto. Gente incluso acomplejada que se empieza a tatuar porque los demás lo hacen. Hermano, las cosas en Dios, vuelvo y repito, son cosas serias. Esto no es de jugar siendo el evangelio. Tú ves incluso que han salido iglesias. O sea, que no se quiere nombrar, hermano. Iglesias de homosexuales y lesbianas que dicen que Dios es amor. Y viene y para eso incluso transgiversan la palabra de Dios. No es la originalidad de Dios. Porque no han podido descifrar el código. No han descodificado esa Biblia. Por eso digo, todo lo toman al natural. Es el caso de que cuando dice el rey David, mejor me fuera tu amor que el amor de las mujeres. Y piensan que David
pertenecía al grupo de ellos. Entonces, esto es uno de los versículos que ellos los llevan a decir que Dios es amor y que Él perdona todo. Y así hay muchos que, hermano, da hasta coraje, hermano. Yo a veces veo esto y me da hasta coraje ver esas predicaciones simples. Hermano, ¿a quién le gusta tomarse aparentemente una sopa solo con queso y papa y agua y nada más? Sino que es una sopa simple. Una sopa que ni siquiera le han echado leche. No le han echado el suficiente queso. Muchos incluso le llegan a poner huevitos ahí a la sopa. Pero es una sopa simple. Y eso está acostumbrado el pueblo de Dios a ingerir, a comer, a aceptar, a decir amén. Estamos en los últimos tiempos y yo me gozo por aquellos que se dan cuenta de esto, hermano. Cuando los oigo hablar, cuando los oigo predicar. Pero al mismo tiempo hay otros que saben que estamos en los últimos tiempos y ellos siguen viviendo la vida loca. Son hídribos, son gente que botan agua dulce y agua salada, que quieren participar de las cosas de Dios y de las cosas del mundo. En Hebreo nos quedamos en Hebreo 2:2, del 2 al 3, donde dice que la ley fue traída por los ángeles. Pero hoy en día, dice, tenemos la ley, las cosas que nos trajo Jesús. Dice así, ¿no? Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. O sea, toda desobediencia que obtuvieron su castigo. Y es mejor ser castigado. Así es. Mejor es ser castigado aquí en presencia de Dios porque nos portamos mal, a que Dios no nos tome en cuenta y nos deje hacer lo que nos dé la gana a nosotros. Mejor es sufrir por causa de Cristo que sufrir por causas naturales, porque yo me dejo llevar por mi naturaleza humana. Porque le doy rienda suelta a la naturaleza humana. Dice el 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No, la salvación no se pierde, perdón. Eso es uno de los versículos, hermano. Y yo he encontrado muchos versículos que sí, la salvación sí se pierde. Porque muchos se basan en este versículo, pero la Biblia no quiere decir eso, dice. La Biblia no quiere decir eso. No, la Biblia sí quiere decir eso, hermano. Y vamos a ver muchos versículos. Y yo apuesto que después que yo te diga algunos versículos que sí se pierden la salvación, tú vas a encontrar muchos más, porque yo veo muchos más ahí. En lo cual tú tienes que salvarte, hermano. Tienes que cuidar la salvación. Como yo digo siempre, la salvación en sí no se pierde. Porque la salvación es la salvación, como el amor es el amor. En el amor no hay odio, no hay indiferencia, es amor. Y la salvación, por ser salvación, no se va a perder. Pero el hombre sí se pierde. Nosotros sí nos perdemos. Nosotros perdemos esa salvación que Dios nos da. Ahora Dios dice que pone como ejemplo a Israel. A través del apóstol Pablo, claro está, nos está hablando. Que tomemos en cuenta lo que dice, lo que le aconteció a Israel por su desobediencia. Que he puesto a Israel ahí como ejemplo para nosotros de lo que nos puede ocurrir. Esto lo vemos en el versículo, en 1 Corintios 10, del 1 al 11, que ya lo leímos, que con eso fue que abrimos la predicación. Israel nos sirve como ejemplo de una inmadurez espiritual,
tenían mucha autoconfianza, pero falta de disciplina. Y eran confiados, hermano. Recordemos que Pablo, cuando está hablando en 1 Corintios 9, donde habla de los derechos de los apóstoles, ahí él habla de cómo él tiene que renunciar prácticamente a los derechos como apóstol que él tenía. ¿Por qué? Por ganar más almas. O sea, él se puso una autodisciplina que no se la pedía a Dios, porque Dios sabía cuál era su derecho. Por ejemplo, estamos hablando de las ofrendas que él tenía que recibir. Hablamos de eso la otra semana. Pero muchos la ponen que no es así. No, es que es verdad. Hoy en día ya la iglesia ya está bien madura. Ya sabe lo que no es no, y ya sabe lo que es sí. La iglesia evangélica, la iglesia de Dios tiene que saber esto. Y la iglesia de Dios no está en una denominación, una religión o una iglesia cualquiera de pentecostales, así. La iglesia de Dios está en la obediencia, porque Dios va a sacar a muchos de sus siervos de Dios que están en estas denominaciones, en estas incluso religiones. Yo digo, Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis le dice: sal de ahí, pueblo mío, porque los que te guían te engañan. Sal de esa iglesia, que ya es hora. ¿Y cuál es el momento que dice Dios? A través de las predicaciones, hermano. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír, porque es natural, hermano. La gente quiere oír una voz en el natural, que Dios le diga, o que del cielo se oiga una voz y le diga, o del cielo le prediquen y le digan: estás mal. Hoy en día el Señor sabe que estamos en los últimos tiempos y ya está diciendo: sal de ahí. Porque los que te guían te engañan, y si te engañan te pierdes. Sabemos que la iglesia se está perdiendo. Sabemos que dice las Escrituras que aún la has escogido. Él hace un llamado y después del llamado coge él entre esos llamados a escoger. Dice que aún los escogidos serán engañados si nosotros no despertamos. Y si te engañan, te pierdes. Así, pierdes tu salvación. A veces hay casos de hombres que están aparentemente en el evangelio, pero que están perdidos. Y muchos se dan cuenta y dicen: es que está perdido. Es que ellos nunca verdaderamente han recibido a Cristo. ¿Y cómo tú sabes lo que han recibido a Cristo o no han recibido a Cristo, hermano? O sea, ellos ven el acontecimiento de una persona y dicen: no, es que ese no es cristiano, ese no tiene a Dios. ¿Y tú cómo sabes? O sea, tú tienes que ver el acontecimiento. Tú no ves la actitud de cómo camina la iglesia, cómo se expresa el hermano, qué es lo que hablan. Hablan barbaridades, hermano. Por ahí salió uno que dice que Elías murió volando y que el Señor también murió volando. Y dice que fueron 3 que murieron volando y el tercero que murió volando fue Goku. Y yo me río, ¿qué quiere? Y la gente los escucha, hermano. Y tú ves la cantidad de gente que digo: Señor, pero ¿y qué de malo tiene lo mío que nadie escucha, hermano? Eso es lo que ¿quién puede contradecir algo de lo que yo estoy diciendo? O salen esos hermanos codiciosos, aparentemente hasta apóstoles, ministros de Dios, jactándose de lo que tienen, pidiéndole plata al pueblo descaradamente, porque son descarados. Ya he dicho que son descarados, les piden descaradamente, y que ellos no reciben cualquier cosita, porque al Señor no se le da eso, al Señor o a Él. Estos son ministros de Dios
que hacen ver a los ciegos, hermano. Hacen oír a los sordos. Pero no porque están ciegos, sino porque son del mundo. Gente del mundo se da cuenta de las atrocidades, de cómo han transversado el evangelio de Cristo. Oiga, y usted ve esa iglesia, yo le digo a mi esposa cuando vea esas mega iglesias, y solamente ese grupito por lo menos quisiera tener, le digo. Pero ni ese, le digo, puedo tener. Cuando se le está hablando la esencia del evangelio de Dios. Y no pueden entender esto. ¿Y cómo lo alaban, hermano? ¿Cómo es esta gente vanidosa? Porque empiezan a sacar su carro, su auto, más que carro es un auto, para ellos un auto último modelo. Parecen esos autos de carrera, hermano. Y ellos se jactan de todas estas cosas. Que esto Dios me dio. O que están en las playas divirtiéndose. O que estaba viajando de un país a otro porque Dios le da. Hermano, si se trata del evangelio no hay problema. Pero si se trata de tu vida personal, de querer satisfacerte a ti, ese sí es un problema. Hay otro incluso que, como yo digo, yo trato de hablar con un lenguaje suave, un lenguaje al que habla la gente. Pero hay uno que quiere hacer lo mismo, pero es un, perdón la palabra, hermano, porque te pido esta perdón, es un patán. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? Hasta insulta a este hombre. Porque habla de acuerdo a la clase social. Y esta clase social por lo general son los pobres del mundo. Que tú sabes que esta clase social por lo general tiene un vocabulario soez. Y muchas veces que yo no sé ni qué llamarlo, lo emplea también para sus predicaciones. Y comienza a gritar. Y tú te dirás, pero tú estás gritando. No, yo estoy alzando la voz para que me escuches bien. Gritar es grito, como alarido, sin necesidad de hacerlo. Y después que lo veo a este aparentemente siervo de Dios, para mí no lo es. Sacan la gente que lo está escuchando. ¿Qué cantidad de gente escuchando a este personaje? A este patán, hermano, que se hace pasar como hijo de luz. Y así, hermano, que la salvación no se pierde. Y que me vengan a decir personas como esta, que la salvación no se pierde. Qué equivocado, hermano. Están muy equivocados. Dios nos manda a que despertemos, hermano. Por eso nos pone como ejemplo a Israel. Y estas personas sinceramente tienen mucha autoconfianza, hermano. Pero no tenían disciplina. Estos señores no tienen disciplina. Disciplina evangélica no tienen. Pueden ser muy elocuentes muchos de ellos, porque muchos de ellos son muy elocuentes. Hablan muy bonito. Pero entre esos bonitos que hablan no se le entiende nada. Por la misma elocuencia que tienen en la palabra. Que muchas personas que lo están escuchando no saben ni el significado de las palabras que él dice en sus predicaciones. Dejando un pueblo en la nada. Sin razonamiento de verdad. Sin el entendimiento abierto. Pero a muchos también les gusta eso. ¿Por qué? Porque dicen que hablan bonito. ¿Y entendiste? No, no entendí. Pero habla bonito. Hermano, nosotros no somos del mundo para conformarnos con poco en nada. Dice en Proverbios 15:32, el que tiene
en poco la disciplina, menosprecia su alma. Y el que escucha la palabra de Dios tiene entendimiento, se le desarrolla el entendimiento. Puedes ver Proverbios 15:32, tú vas a ver ahí. Entonces, para estas son las predicaciones, hermanos, para disciplinar a la gente, para que pongan el alma y se alineen con Dios, que pongan su mirada al frente cuando dice la palabra de Dios, que no tenemos que mirar atrás. Es que no mires tu pasado, que no te acuerdes de tu pasado. No que tampoco vamos nosotros a literalizar esto, porque muchos literalizan, hermano, la palabra. No podemos literalizar la palabra. No juguemos. Ahora, cuando yo estoy hablando de las cosas de Dios, así, no es que estoy murmurando, porque yo lo estoy diciendo. Murmurarlo es decirlo escondido. A mí no me gusta esto. Hablar del pastor escondido. Las cosas no se murmuran cuando se trata de las cosas de Dios, no se murmuran, sino que se va a la fuente de la equivocación. ¿Quién la está diciendo? A ese se va. Nosotros no podemos andar murmurando cosas que muchas veces nosotros tenemos. No podemos vivir en estas murmuraciones, hermano. Porque muchas veces incluso nosotros murmuramos de lo que no tenemos, olvidándonos así de lo que tenemos. Y olvidando de todo esto, dejamos que Dios, o permitimos que Dios no nos tome en cuenta. Porque vivimos en esto. Porque comenzamos a murmurar de lo que no tenemos, olvidándonos incluso de lo que tenemos. No juguemos a Israel. Pensemos más bien en lo que ocupa nuestros pensamientos. Realmente, no olvidemos a Israel. Piensas bien en lo que tienes en tu pensamiento. Porque tus pensamientos es donde fragua, donde empieza a maquinar para ejecutarlos después. ¿En qué estás pensando? Tus pensamientos son aquellas cosas que piensas, las cuales salen después y las vas a ejecutar. Entonces, para lo que te estoy diciendo es que pienses bien en lo que estás pensando como siervo de Dios. Porque la administración de Dios empieza en los pensamientos. No empieza en los hechos. Y es preferible que Dios nos llame la atención en mis pensamientos antes de dar un mal testimonio ante los ojos de los hombres por lo que estoy haciendo. Y ahí es donde el hombre natural, el mundo, no quiere saber de Dios. Demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos. No permitamos que nuestros deseos no realizados nos lleven a olvidarnos de Dios. Porque tú deseas muchas cosas, hermano. Y como no se te realiza, te empiezas a olvidar de Dios. Y muchos incluso ya dejan hasta de congregarse. Recordemos, hermanos, que muchos están en las iglesias y a pesar de estar congregándose, están apartados. ¿Y qué es lo que te aparta de Dios? Es la desobediencia. No hace falta que tú digas, me aparté de Dios y ya no voy a la iglesia. No, muchos están dentro de la iglesia apartados ya de Dios. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. ¿Y cómo tú sabes que están en desobediencia? ¿Qué le va a decir Jesús apartado? Nunca te conocí. Pero si te congregabas todos los días. Eso no hace, vuelvo y te repito, no hace falta
que tú dejes de congregarte para estar apartado de Dios. Tú estás apartado de Dios en el momento que empiezas a desobedecer a Dios. Porque muchos piensan eso, hermano. Y es hora de que despertemos. Es más, le digo, hay muchos que están siendo bendecidos y están en desobediencia. Hay muchos que obtienen todo lo que ellos quieren. Todos los deseos de su corazón lo obtienen. Y ellos saben que están obteniendo todos los deseos de su corazón en medio de la desobediencia. Entonces ahí te debe preocupar mucho más, porque es como que Dios ya te está entregando completamente. Anda, haz lo que te dé la gana. Anda, ve y diviértate como te dé la gana. Que aunque te congregues, estás apartado de mí. Dios te manda hoy en día a través de su palabra es que despiertes porque estás dormido. Que despiertes con esas enseñanzas de vida temporal que te están dando hoy en día aquellos llamados predicadores, siervos de Dios, ministros y apóstoles. Así que no permitan que nuestros deseos no realizados nos lleven a olvidar de Dios. Porque te olvidas muchas veces de tus amigos que tienes, de tus hermanos que tienes en la iglesia. No te olvides que tienes a tu familia, que tienes buena salud, que tienes un buen trabajo, que tienes el pan de cada día en tu casa todos los días. Y que te vives quejando siempre. Sin embargo, de todo lo que te falta, lo que tú anhelas aparte de eso, teniendo lo principal. Y lo principal de todo esto es tu salvación. Tienes tu salvación. Y te olvidas solamente por un capricho personal. O porque empiezas a envidiar el mundo. De ver que ellos tienen y tú no lo tienes. Aquí lo que te tiene que alegrar, sentir gozo, es la prosperidad de tu alma. De que tú a través de tu obediencia, a pesar que Cristo hizo todo, tú a través de tu obediencia estás evitando también que tu alma se vaya a aquel lugar oscuro de tiniebla. Y después aquel castigo eterno de donde nunca vas a salir por estar anhelando algo innecesario, hermano. Que si tú tienes que comer todos los días lo mismo, cómelo y dale gracias a Dios. Porque esto es lo que hacían los israelitas, todo siempre este maná liviano. Solo esto ven nuestros ojos. ¿Y Dios qué hizo? Lo castigó. Si tienes que comer todos los días lo mismo, agradécelo a Dios. Hermano, todos los días tenemos que tomar agua nosotros. En muchas casas incluso todos los días comen arroz. Todos los días comen pan. Y si nos toca mañana más tarde hacerlo nosotros todos los días, bueno, todos los días lo hacemos. Aunque no tenga un acompañante el arroz. Aunque yo tome una sopa que no esté completamente preparada, bien preparada, pero lo estoy comiendo. Lo importante es que estoy comiendo a través de la Escritura una leche no adulterada. De eso tienes que estar despierto. Porque es tu alma la que está en juego. Porque estos ministros, estos llamados siervos de Dios, son aquellos que dicen las Escrituras que ni entran ellos. Y ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y tú, claro, quieres entrar, ¿no? ¿Verdad? Pero es gente como esta. Te prohíben entrar. Porque gente como esta, hasta nosotros nos dice, ¿cómo le vas a dar al pobre? Cuando se están dando las ofrendas, los diezmos, uno dice, ¿cómo le vas a dar al pobre? ¿Qué te puede dar un pobre? O sea, los ministros que no tienen nada.
¿Cómo puedes bendecir a alguien que no te puede bendecir? Estas predicaciones, ellos la dan. Predicaciones como decir, sí, ese es apóstol, sí, pero mira dónde vive, como dicen los apóstoles. ¿Cómo Dios va a tener a sus siervos así, a sus hijos así? ¿Cómo van a vivir así? Pero mira, ese apóstol le quiso casi caña. ¿Cómo es posible? Que no son para ellos, que ellos no son de Dios, porque no viven en las mansiones grandes y tienen su Mercedes-Benz, su 4x4, y los otros se van más allá, tienen su avión, tienen mansiones de 10 millones de dólares. Ellos sí son siervos de Dios, pero los que viven en la casa de caña no lo son. Los que andan en bicicleta o en moto, incluso como ando yo, no son siervos de Dios. Y estas predicaciones, ¿y sabes qué es lo triste? ¡Amén! Todos gritan amén ahí. Todos. Gente codiciosa, hermano. Y de cosas como estas Dios te quiere librar. Lo mejor para nosotros es Cristo en nuestro corazón. Lo mejor para nosotros, lo principal que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, es la salvación. Que no nos cuesta nada. Solo tienes que mantenerte en la salvación. Porque si se pierde. Hay que estar atento a la palabra para no descuidarnos. Atento, despierto a lo que estamos escuchando, hermano. No te dejes llevar por frases bonitas. Porque tú no sabes a dónde te está llevando este. Aquí tampoco, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, lamentablemente sucede, ¿sí? Porque muchos están más o menos de acuerdo con lo que habló el pastor. Más o menos de acuerdo con lo que habló el ministro. Hermano, un buen predicador, alguien que te está predicando la palabra de Dios, tú no puedes estar más o menos de acuerdo con lo que él está diciendo. Porque más puede ser la mitad de tu cuerpo. Y si tienes la mitad de tu cuerpo, estás muerto. Esto es estar de acuerdo con lo que Dios habla, con lo que Dios dice. Tú tienes que ser un discípulo que tienes que... Para ser un discípulo, tú no tienes que estar más o menos de acuerdo con tu maestro. Imagínate los apóstoles, yo estoy más o menos de acuerdo con Cristo. Sí, más o menos, yo estoy de acuerdo. Espérate. Si para eso vas a ser discípulo. Y para ser discípulo tú tienes que estar de acuerdo con tu maestro. No puedes. Tampoco podemos tener una fe superficial. De acuerdo a lo que tú quieres. De acuerdo a lo que tú anhelas. No puedes tener una fe así. Porque, hermano, aquí la fe, la enseñanza te tiene que llevar a la fe. Y esa fe te tiene que llevar a Cristo. No es la fe del anhelo de tener cosas naturales. Sí, yo tengo fe que voy a conseguir ese trabajo. Yo tengo fe que las cosas van a salir como yo quiero. Yo tengo fe que esa casa va a ser mía. Bueno, y te olvidas de la fe en Cristo. Porque esa fe es la que estamos viendo, no la fe natural. Estamos en la fe sobrenatural. De lo imposible, de lo que el hombre no cree. Tú no puedes coger en una enseñanza cosas, esto sí y esto no, esto sí y esto no.
Por eso cuando hablo aquí trato de hablar bíblicamente. Porque la palabra de Dios muy poca gente la escucha, hermano. Y para respaldar esa palabra de Dios tengo que coger la Biblia. Cuando sale de la boca del profeta, tengo que coger la Biblia. Para que tú empieces a ver que Dios sí habla. Que Dios todavía está hablando en la actualidad. Dios sigue hablando. Tú no puedes vivir en esta vida con parches, hermano. Que vino un pastor, te predicó por lo mal que estaba y las cosas te salieron y te parchó. Y después saliste y otra vez el parche volvió. Tú no puedes vivir con una vida remendada, hermano, como vive el mundo. El mundo por el general reconoce un borracho. Reconoce que es borracho, hermano. Y un día decide cambiar y cambia. Pero es un parche nomás en su vida. ¿Por qué un parche? Porque sigue sus mentiras, su hipocresía, su adulterio y así. El mundo puede cambiar en muchos aspectos de su vida, pero no puede cambiar a la medida del varón perfecto que nosotros somos llamados a cambiar a la medida de Él. Es dejar todo en su totalidad, todo lo del mundo. Hermanos, si esto no se pudiera, no hubieran cristianos verdaderos, que yo los escucho, que sí lo están haciendo. Cristianos que han salido de la cloaca, donde para el hombre no les importaba si vivía o moría, incluso sus propios familiares. Ya había sido desechado por ellos. Y un día sale y no vive de parches. Él sabe que no puede vivir de parche. Las iglesias también viven de parche, hermano. Que todavía ellos tal vez han dejado el adulterio, la fornicación, ya no roban y todo, pero siguen con su mal carácter, siguen con su envidia, siguen con su falta de perdón. Y nosotros no podemos vivir de parche, parchando nuestra vida así nomás. Tú tienes que vivir íntegro. Recuerda que Dios dice que Él coge nuestros pecados, nuestras actitudes y la tira a la mar. Y dice que Él no tiene memoria de ello. Eso dice Isaías. Entonces cuando Dios te trae aquí es para que te olvides de cómo tú eras en el mundo. Que aquello que tú pensabas que no hacía tanto daño, verdaderamente sí está haciendo daño. ¿A poco ellos no dicen que ser homosexual o lesbiana no hacen daño? Ellos lo dicen. Y hay una ley que respalda y tú lo sabes. Y es que a veces la iglesia se deja llevar por esto. Por eso hay iglesias para estos señores también. Gente como esta hay iglesia. Porque Dios es amor. Y no sabe que muchas de estas cosas ya no dependen de Dios. Recordemos que vimos en la Biblia que hay testigos alrededor de nosotros. Hay seres alrededor de nosotros. Que esos también van a impedir que aunque Dios quiera te van a jalar. Este me pertenece. Y aun cuando Dios quiera no vas a poder entrar. Porque vuelvo y repito, la misma santidad de Dios no te va a permitir entrar a presencia de Dios. No te va a permitir, no vas a poder, aunque quiera. ¿Y a dónde tú ves esto? Mira, siempre nombro Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó? Los guardias que llevaban a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Ellos se acercaron nomás al fuego. Ellos no entraron al fuego y fueron consumidos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego
estaban paseándose. Como que estaban en la playa ellos, recibiendo el buen sol, y encontraron un visitante ahí que los ayudaba. Porque ya no depende ni de Dios esto, sino de que tú obedezcas, que yo obedezca. De eso se trata el Evangelio. No le andemos echando la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, de todos nuestros deseos no realizados. Es que si no se realiza, es por el bien tuyo. Tú dirás no me va a hacer daño, pero Dios sabe que te va a hacer daño. Pero ¿cómo tú lo sabes? Mira esos siervos de Dios hablando de la prosperidad. Y muchos que no hablan de la prosperidad, pero que también andan perdidos así. Si no hablan de la prosperidad, pero también así están. Porque se les dio lo que ellos querían y míralos cómo andan. Y si Dios no te da, agradécele a Dios. Y aprende de hacer de tu arroz con queso, míralo como que fuera un caviar, un buen arroz con menestra, carne asada y patacón. Apréndelo a ver ahí. Porque escuché una enseñanza que dijo alguien que dijo que el maná que Dios mandaba del cielo era para nobles, o sea, para reyes. Y ese maná, dicen ellos, yo no sé, hermano, sinceramente, que cuando ellos se lo metían a la boca, lo comían, sentían el sabor de lo que ellos querían comer. Ese maná, de cada uno, o sea, es como que todos ellos tenían diferentes gustos por el maná. Pero ellos se cansaron del maná. Y así como la iglesia está cansada del maná de Dios. No, están cansados del maná de Dios porque tienen un evangelio diferente. A eso se refiere Pablo cuando dice un evangelio diferente. Y estas iglesias predican un evangelio diferente. Por eso cada ministro es responsable del evangelio que predica. Y él va a dar cuenta ante Dios del evangelio que predica. Por eso el evangelio viene a ser su evangelio. A pesar que el evangelio de Dios es cómo presentaste el evangelio de Cristo aquí en la tierra. No es que haya un evangelio diferente. Es cómo tú lo presentas al evangelio. Y de eso también tenemos que dar cuentas a Dios. Dios mío. Sentir la presencia de Dios, sinceramente te lo digo. Porque te estoy diciendo la verdad, hermano. Este es el evangelio de Dios. Lucho por darte el evangelio de Dios. Lucho por no transgiversarlo. Lucho por no modernizarlo. Lucho por darte el evangelio actual de Dios. Y Dios lo sabe. Y que sí me duele que muchos no lo escuchen. Que muchos no lo tomen en cuenta. Que muchos estén viendo mi condición social. Que muchos estén viendo dónde estoy viviendo, como te dije antes. Si tú vives, si un apóstol vive en una casa de calle, no es apóstol para ellos. No es siervo de Dios para ellos. Hay que escuchar la palabra de Dios y estar listo para obedecer. Tú no puedes dejar la obediencia para mañana si es para hoy. ¿Por qué? Porque al ser tu vida incierta, tú no sabes en qué momento partes de este mundo. Y si partes de este mundo y no estás cogido de la mano de Dios, tú sabes para dónde vas. A dónde vas a terminar. Por mucho que escuches todos los días el bonito evangelio, si tú no pones en práctica lo que es de Dios y te sorprende la muerte, te vas a un lugar muy oscuro. Cuando ya sabes dónde terminan después. El evangelio es para despertarte.
El Evangelio te está diciendo, despierta tú que duermes. Porque hay muchos que están durmiendo en el Evangelio, hermano. Son sonámbulos. Y empiezan a decirle a todo amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Atando su vida a algo diferente a lo que Dios quiere para ti. Por eso te digo, la fe que tú tienes, tiene que señalarte a Cristo. Tiene que señalarte a Cristo cómo caminó, cómo habló y qué es lo que te ofreció. Esa fe tiene que señalarte a Cristo. No es aquella fe de querer salir de una pobreza natural para estar en la riqueza natural mismo. No, esta fe tiene que señalarte a Cristo, porque eso es lo que está en juego. Y qué pena que el enemigo haya engañado a toda esta gente, hermano, y haciéndolo creer que es Dios, que es Dios. Nunca tienen pruebas, nunca tienen necesidad, porque para ellos el Evangelio es así, tiene que ser así. Y cuando tú ves el Evangelio, el cual nos señala las Escrituras, es de dolor, de angustia, de desesperación, hermano, hasta de muerte. Pero cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, desarrollado en tu vida, no vas a tener temor de nada ni a las mismas muertes. Porque el amor mismo te conduce. Es como muchos padres en el plano natural, hermano. Cuando ven a sus hijos, por ejemplo, que están encerrados en un incendio. ¿Tú crees que ese padre no es capaz de meterse ahí en ese incendio? No tiene temor, hermano. A la madre más que todo, se le olvida el temor de que las llamas la puedan quemar. Pero ella quiere sacar a su hijo de ahí. El padre quiere sacar a su hijo de en medio de la llama. Pues así es el Evangelio. No importa por lo que estés pasando, todo ese temor tiene que desaparecer, porque es tu vida la que está en juego. Y cuando me refiero a tu vida, no te hablo de tu vida común y corriente, te hablo de tu vida sobrenatural, te hablo de tu vida eterna. De esa te estamos hablando aquí. Entonces, aquí vemos en Hebreo 2 al 3, de que nos habla de la ley. La ley dada por los ángeles fue firme. Cristo es infinitamente superior a todos los demás caminos que te pueda enseñar el hombre natural. Cristo es superior. Esa ley dada por los ángeles fue firme. Hermano, te estamos hablando que ¿quién te predicaba? ¿Quién les enseñaba el Evangelio a estos hombres del Antiguo Testamento? Eran los ángeles. Hoy en día tenemos el privilegio de que ya no son ellos. Ellos son los creados. Tenemos el privilegio de tener al Creador con nosotros, a la fuente de vida con nosotros, a Cristo Jesús. Ellos te dieron una sombra. Cristo te vino a ver y hacer ver la realidad de Dios. Por eso los ángeles le enseñaban una vida natural. Cristo te enseña una vida espiritual. Y en esta vida natural, fíjate, muchos de ellos sabían qué es lo que Dios quería en el Antiguo Testamento. Estos fueron los pocos, los profetas y el mismo David, Daniel. Sabían y entendían esta vida sobrenatural que nosotros teníamos que llevar. Porque míralo a David, sin ser sacerdote, él comió del pan de los sacerdotes. Y es más, le dio a todos los que estaban con él. ¿Por qué?
Porque Dios nos llama a ejercer un sacerdocio, de lo cual la iglesia habla muy poco. Le dio a todos, porque a todos los que estaban con él en la batalla, porque todos somos llamados a ser sacerdotes. Pero el primero que comió de ese pan que solamente era permitido para los sacerdotes, lo ingirió primero David. Y nosotros tenemos que caminar como sacerdotes. Todos somos llamados a ser sacerdotes. Todos. Por eso Pedro nos habla de esto. Y recordemos que en Éxodo dice que él a todos los había llamados como sacerdotes. A todos. Pero por la desobediencia solo cogió a los levitas. Por la incredulidad de ellos solo los cogió a los levitas, porque se arrimaron a él. Después que Moisés bajó del monte, se arrimaron los levitas. Entonces a eso les dio sacerdotes. Pero todo ese pueblo era de llamar. Por eso dice Pedro que nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios. Y para que entiendas las cosas de Dios, tienes que empezar a caminar en tu mente que tienes que ser un sacerdote de Dios. ¿Para qué? Para que entiendas las cosas espirituales de Dios. Para el hombre es locura. Para Dios es alegría, es gozo. Es la manera de que tú das a conocer a Dios, caminando en el sentido espiritual. Santo. Santo. Dejo aquí esta enseñanza, hermano. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Busquen de Dios. No vean la palabra que es muy dura, sino ves lo que es mejor para tu alma. Cristo te ama y yo también. Amén.